Hola a todos, ¿cómo están? Espero que con la bendición de Zambi todos estén bien y cada vez mejor. Hoy, antes de empezar a subir videos acerca de culto a los orillas, sobre magia popular, sobre espiritismo y otros tantos temas que tenemos en la lista, quería hacer una pequeña reflexión acerca de un tema súper importante, que como ven en el título tiene que ver con la ley de atracción. Antes de eso, si apuestan al contenido del canal, me encantaría que se suscriban y que le den like al video. Y si quieren, pueden seguirnos a Vía Estelar en Instagram y en Facebook. De a poco mis ahijados me ayudan y me sostienen con la cuestión de edición, sonido y demás, así que si hay fallas al respecto, sepan perdonar y ya iremos perseverando al respecto. Bien, en cuanto a la ley de atracción y esta espiritualidad un poco Barbie, apastelada, eh, quiero hacer algunas aclaraciones. Sin, o sea, intentando no ofender a nadie ni ir en contra de ninguna práctica espiritual. Muchas personas, cuando se acercan a sacerdotes, gurúes, consultores espirituales, en fin, personas que trabajamos con la energía y con los espíritus, se encuentran con un consejo que es el de tener pensamientos positivos. Focalizar y generar pensamientos positivos todo el tiempo para que las bendiciones lleguen de alguna manera, porque el pensamiento tiene poder y por lo tanto eso hace que las cosas eh, se atraigan de alguna manera. Ahora bien, eso tiene un montón de riesgos, tanto en la salud mental como en la salud espiritual y en la higiene energética de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien fuerza su mente a tener pensamientos positivos, cuando se parte de la idea de que el pensamiento se puede dominar, hay un severo enfrentamiento entre lo que los procesos mentales son en realidad y lo que la doctrina de la ley de atracción nos dice. Estamos creyendo que los pensamientos, que los procesos mentales son totalmente controlables, cuando la mayoría de los pensamientos que tenemos son totalmente aleatorios y a veces ni siquiera tienen significado. Pensemos en las canciones que aparecen repetitivamente en la cabeza, como un ritornelo, y no sabemos su significado o no sabemos por qué pasa lo que pasa. Pensemos en frases que nos dice alguien que de repente están circulando por nuestra mente. En fin, e incluso personas que no tienen ninguna patología, ningún trastorno de ansiedad o de pánico o depresión o lo que sea, aún así tienen a veces pensamientos negativos. Entonces, entender que la mente genera pensamientos porque es lo único que hace, desactiva un poco la ley de atracción. Quiero decir, no puedo forzarme a tener pensamientos positivos. Por pensar que las cosas van a ir bien, desgraciadamente no van a ir bien. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Acá la palabra correcta es atención. La atención es lo que nos revela el poder verdadero de las personas. La atención es aquello que se alinea con la voluntad. La atención sí es voluntaria. Entonces, no importa tanto los pensamientos que tengamos, importa la atención que le demos a determinados pensamientos. Esto sí es importante y de hecho muchas terapias cognitivo-conductuales de la tercera ola sobre todo hacen hincapié en esto, en hacer uso de la atención y relacionarte de otra manera con tus pensamientos. Entonces tenemos acá que los procesos mágicos, sea de la religión que seamos, tienen que ver más con una atención sobre la mente, sobre una observación de la mente y no de un dominio de los flujos de pensamiento. No por pensar o intentar forzarnos a pensar cosas positivas, las cosas positivas se dan. En la magia intervienen muchos otros procesos que incluso no tienen que ver con uno, sino con
desencadenantes kármicos, la decisión de espíritus guías, un montón de cosas que con la mente o con algunos tipos de pensamiento no se arreglan. Ahora, la atención tiene... Alguna vez leí en alguno de estos grimorios tan tradicionales y típicos de la magia, bueno, de la brujería tradicional europea, contemporánea, que los principios de la magia son tres: voluntad, deseo y creencia. Si no me equivoco, es un principio de Chambly, pero después lo cotejamos. Bien, la voluntad entendida como realmente aquello que la esencia humana quiere, lo que estamos realmente buscando. Por eso, la práctica de la magia va de la mano del autoconocimiento. Y no estoy hablando de esos procesos apastelados de qué busco en la tierra, cuál es mi posición kármica, hacia dónde voy. Simplemente estoy hablando acerca de lo que realmente deseamos. Que tiene que ver mucho con los valores que uno tiene, aquello que uno piensa que es valioso. Entonces, la voluntad, como pilar fundamental de la magia, requiere de un autoconocimiento. Eso por un lado. Por otro lado, la correlación de la voluntad en los procesos mentales, entendiendo que la voluntad es algo interno, espiritual, no necesariamente mental. La correlación en el aspecto mental es la atención, es decir, por medio de la voluntad yo focalizo mi atención sobre ciertos pensamientos, ciertas ideas e incluso ciertas emociones. Cuestión de la emoción que lo dejamos a un costado por ahora. Entonces, la voluntad se manifiesta a partir de la atención y ahí es donde la mente o el principio mental de la atención se convierte en algo importante para hacer magia. El estar focalizados y estar focalizados en lo que realmente queremos, o sea, en lo que realmente nuestra voluntad dicta. Si no, es poco probable que nuestro mensaje llegue. Ahora, no significa que el mensaje llegue a la divinidad y que ellos la cumplan, porque sí, ahí hay otros principios que hablaremos después. Y también está el tema del lenguaje, cómo yo expreso esa voluntad y esa atención por medio de constructos simbólicos. Estoy hablando simplemente de los hechizos, o de las obras, o de las simpatías. Cómo yo traduzco físicamente a lo que estoy atendiendo en mi mente y genero una especie de imagen energética o de procedimiento energético físico que refleja eso que quiero. Hablo de colocar 7 monedas para el dinero, por ejemplo. Los principios de la magia física son otros y después hablaremos acerca de la correspondencia, acerca del contagio y de todas las reglas de la magia. Y también tenemos que tener en cuenta los gustos de la divinidad a la que le estamos hablando, a la que le estamos ofreciendo el trabajo. Entonces, no da lo mismo decir que tenemos pensamientos positivos para atraer lo positivo. Por eso estoy hablando de la trampa de la ley de atracción. Y por otro lado, no da lo mismo poner un vaso de Coca-Cola, se pueden decir, creo que no, marcas acá, de cualquier soda, o poner lo que realmente le gusta a, por ejemplo, Ogum. No da lo mismo poner un vaso de gin que poner un vaso de vodka. Hay muchos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer magia. Por lo tanto, mi recomendación como tata, como papá, como director y como practicante de la magia es que tengan cuidado sobre esta espiritualidad Barbie apastelada que nos obliga a mantener una imagen
sobre nuestros pensamientos que no es correcta. Todo el tiempo estamos felices, todo el tiempo tenemos que estar bien, todo el tiempo... No, es más, muchas divinidades, e incluso positivas, reflejan emociones o sensaciones o pensamientos que son negativos, e incluso en algunas historias, algunos orishas o algunas divinidades de otras religiones han tenido que enfrentarse a pensamientos negativos. Entonces, por ejemplo, Oyayan, ¿no? Con su problema de tener una cabeza blanca, después una negra y después las dos, que les contaré otro día. Pero si ellos mismos han incluso sufrido estos procedimientos, ¿por qué nosotros tenemos que jugar a eso de ser dioses, ¿no? La mente es la mente. Y la magia requiere mucho más que de un pensamiento. Entonces, no se esfuercen a tener pensamientos positivos. Jueguen con su atención, acepten los pensamientos negativos para no aferrarse a ellos. Y ahí sí, empiecen a preguntar qué es lo que mi voluntad desea. Y luego, siguiente paso, ver cómo la traduzco y qué aliados necesito para efectivizar esa voluntad. No es lo mismo pedirle a Ogún que pedirle a Shango. No es lo mismo hablar con Ganesha que con Shiva. En fin, entonces, estos dos elementos que veo muy asiduamente en cuentas o en talleres que algunas personas me dicen que han tomado, son de mucho riesgo, no solamente para la salud espiritual, sino para la salud mental. Porque el siguiente elemento, el 2, quiero decir, es peligroso. Porque se va en contra de la tradición. Ir en contra de la tradición, cuando se está trabajando con divinidades tradicionales, es hablar un lenguaje que es incoherente con la divinidad a la que estás llamando. Si vos vas a invocar a Ogún, estoy con Ogún hoy, y le vas a ofrecer una vela celeste, porque tu voluntad involucra, no sé, la armonía y la paz, no estamos hablando el mismo idioma. Ogún no va a responder ese pedido. No es su área, no es su jurisdicción, no son sus colores. Entonces, los altares no representan las energías de uno mismo. Los altares representan el espacio de aterrizaje y de comunicación con las divinidades, con los muertos. Entonces, procuremos hablar el mismo idioma de los espíritus con los que estamos trabajando. Y no nos forcemos a generar un lenguaje propio basado en los pensamientos positivos y la alegría. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido, espero haber sido claro. Que la bendición de Zambi los cubra a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias.